Bien. Entonces, esta es la metodología de la captura esquemática. ¿No ven? Prácticamente, si podíamos mencionar nuestros elementos combinacionales en esta captura esquemática, nosotros deberíamos introducir el circuito lógico, pero expresado en la primera forma canónica, pero así canónica, o la forma como está representada la función antes de la síntesis. El sistema debe realizar la síntesis y obtener el circuito reducido final. Y ese circuito reducido final se va a introducir al FPGA correspondiente. Entonces me está diciendo, he introducido la tarea lógica en forma gráfica, el sistema ha sintetizado en su lenguaje correspondiente y lo ha embebido dentro del circuito integral, que ya puede ser un PLD, o sea, en nuestro caso una GAL, o un CPLD o un FPGA. ¿Lo ve? Ahora, ese es el tema de la captura esquemática. Si utilizamos el lenguaje, entonces vamos a tener que utilizar la sintaxis correspondiente en cada caso. Entonces nos dice ingresar el diseño o circuito lógico mediante la escritura de un código fuente QPL, ya sea en QPL, en VHDL o en Verilog. ¿No ve? Pero te está hablando de la función original, seguramente expresada en forma literal o traducida en una ecuación. Te dice, la ecuación antes del proceso de la síntesis debes introducir al ordenador, siguiendo la sintaxis correspondiente en alguno de estos lenguajes, QPL, VHDL o Verilog, que son los tres elementos que nosotros estamos utilizando. Ok. Para el ingreso del diseño se utiliza el editor de textos que va a tener el CAD. Hemos visto que en los tres CADs que hemos estado utilizando, que utiliza el QPL, que utiliza el VHDL o el Verilog, tiene su propia sintaxis. Entonces, hay que utilizar esa sintaxis, pero nos han dicho en esa sintaxis que utilizamos su editor, pero también podemos utilizar otro editor. Y nos han recomendado, cuando utilizamos otro editor, tenemos que utilizar el editor de textos puesto en inglés, porque si no, nos va a aparecer una cantidad grande de errores que van a superar el tamaño del propio programa. Claro, porque en cada línea vamos a tener errores, en cada palabra vamos a tener errores. Entonces, ese es el único cuidado que hay que tener si es que utilizamos un editor diferente a la del lenguaje. Ok. Claro, dicho eso, te conviene utilizar el mismo editor. Bien. Esta es la manera de escribir nuestra información o nuestro programa. Utilizar la síntesis establecida por el CAD para el ingreso de la tarea lógica. Ok. Sintetizar la tarea lógica a partir del código que hemos ingresado utilizando su propia sintaxis. ¿No ve? Realizamos la simulación. Hay dos tipos de simulación que se hace y eso hemos podido verificarlo. Hacemos la simulación funcional y temporal. Y luego programamos el PLD o el FPGA. Ahora, lo de bueno, que una vez programado, ya sea el PLD o el FPGA, podemos probar el funcionamiento de ese FPGA en base a la tarea lógica encomendada. Y que este sistema debe ejecutar dicha tarea lógica en forma apropiada. Ajá. Y si no fuese así, tenemos posibilidades de corregir casi inmediatamente. Entonces, prácticamente esta metodología de sintetizar funciones para nosotros es inmediato y rápido. Es decir, ni siquiera necesitamos armar un circuito. El circuito lo vamos a armar una vez que las verificaciones del proceso de funcionamiento de dicho
de dicha tarea lógica cumpla con todas nuestras exigencias. Ok. Ahora, habíamos visto para el FPGA que la forma de determinar o los módulos que debo utilizar para el VHDL son bien diferentes para el Verilog. Hemos visto que los módulos que se utilizan en el Verilog son bastante reducidos. En cambio, en el VHDL, por empezar, hay dos módulos básicos que tengo que hacer. El primer módulo básico que debemos declarar nosotros la entidad, ¿no ve? Y la entidad está declarado solo con los puertos de entrada y salida y con la forma de recibir la información de entrada y la forma de obtener la información de salida. Y dependiendo de cómo voy a introducir la información de entrada y la información de salida, puedo o no utilizar las librerías. Entonces, en previsión de aquello, acá, por ejemplo, nos estamos anotando todas las librerías, dependiendo del caso, que en los programas de VHDL nos permite utilizar. O sea, no cuesta nada anotarlos. De repente, en el proceso utilizo todas, o de repente utilizo uno solo. Entonces, si tú das este listado, tu programa va a estar garantizado, uses o no lo uses. Total, simplemente dice, si yo requiero un tal tipo de instrucción, está mi librería disponible en el lenguaje correspondiente. Entonces aquí estoy declarando la entidad. La entidad está declarado vía los pines de entrada, la caja negra y el pin de salida. Luego, para utilizar el VHDL, nosotros vía el Quartus 2 o el IC, tenemos que declarar la arquitectura. Y recordamos, la arquitectura se nos hace en 3 niveles de abstracción diferentes. Una más compleja que la otra, pero complejidad relativa, no es para decir qué complicado es esto. Y hemos visto que la forma más corta de ser escrito en estos lenguajes precisamente es la complejidad que utilizan los informáticos. Nos dan en unos programas muy reducidos. Y en el VHDL eso nosotros los denominamos arquitectura. ¿No ven? Tenemos 3 modos de hacer esa arquitectura. Ok. Y este es nuestro mecanismo. Ahora, la arquitectura tiene que estar vinculada a una entidad para que pueda utilizar los pines de entrada y salida de esa entidad. Y la arquitectura me está diciendo es la forma como lógicamente voy a resolver en función de las entradas y salidas. Es lo que me dice la arquitectura. Y ahí me da 3 grados de complejidad. Entonces, estas son las 3 partes básicas que tiene que tener un programa en VHDL. Y esto hemos podido verificar a medida que ha sido desarrollando los diferentes laboratorios que hemos hecho hasta ahora. Lo hemos hecho de esta manera. Y este dispositivo, este programa está utilizando ese circuito integrado con las unidades de entrada-salida, el interconexionado horizontal y vertical y los bloques lógicos que hemos mostrado en la arquitectura del sistema. Y todos esos elementos, tanto los bloques lógicos como las unidades de entrada y salida, como las líneas de interconexionado, son circuitos lógicos que nosotros hemos desarrollado desde nuestro capítulo 1 hasta nuestro capítulo 7. O sea, son totalmente conocidos. Ajá. Y el Verilog es mucho más sencillo para realizar su programa. Está basado solo en módulos. Un solo módulo hay que hacer. ¿A ver? Y en ese módulo están declaradas las entradas, las salidas y la tarea lógica que tiene que realizar. Entonces, es demasiado sencillo. Hemos aprendido de esa manera. Recuerda, el Verilog ha ingresado por la necesidad de que un docente de la materia de control ha sugerido que debamos explicar el Verilog porque es una estructura muy sencilla. Ahora, lo que pasa es que esta estructura ya estaba explicada en una de las matemáticas que hemos llevado antes de hacer este curso. Es por eso que no lo explicábamos. En cambio, esta estructura no se ve en ninguno de los sistemas.
Por eso que nosotros inicialmente usábamos solo el VHDL. El Verilog se parece muchísimo al lenguaje C. Lenguaje C tú lo has visto en esa materia. Ok. Entonces, solo nos queda práctica, imaginación, para estructurar nuestras funciones. Ok. Ahora, las herramientas para el CAD, en todos los casos, ¿no ven? Cuando decimos de las herramientas del CAD, claro, ya hemos mostrado lo específico en el WinQPL. Ahora tendríamos que mostrar lo específico en para el CAD, para el VHDL y luego para el Verilog. Para el VHDL y el Verilog es el mismo. Entonces utilizamos este paquete, por ejemplo, el Quartus 2 de Altera. Por ahora estamos utilizando la versión 13, pero en este momento ya estamos en la versión 16 para arriba. Claro, son versiones pasadas que están gratuitas en el Internet. Ok. Aquí todavía estábamos utilizando el Ciclone 2. Ahora ya tengo el Ciclone, estamos en el Ciclone 10. Claro, el Ciclone 10 no va a poder ser cubierto por este Quartus. Pero entras al Internet y hay el Quartus para el Ciclone 10. Versiones pasadas te va a permitir bajar. Te tienes que registrar y lo vas a poder obtener y vas a poderlo utilizar. O vas a utilizar el IC Foundation de Xilinx. Ahí están las dos empresas, Altera y Xilinx, quienes ponen sus versiones pasadas de gratuito en el Internet. Lo único que tenemos que hacer es registrarnos en cada una de estas empresas para mencionar que nosotros estamos utilizando esa versión gratuita. Y con eso hemos terminado nuestro capítulo 8. Solo nos resta practicar con el WinQPL y el VHDL. Y podamos sintetizar circuitos cada vez más complejos. O circuitos que realicen tareas completas dentro de un solo circuito integrado. Y ese proceso se conoce con el nombre de funciones embebidas, que es la tecnología actual, como se están aplicando para estos circuitos integrados. Ok, bien. Entonces, una vez terminado nuestro capítulo 8,